Y por último, también está la situación de la respuesta denegatoria, donde la información la tengo, pero voy a invocar alguna de las causales, ejerciendo una potestad, voy a invocar alguna de las causales que la Constitución y la Ley de Transparencia me permiten a mí para denegar el acceso a esa información, mantenerla reservada. ¿Cómo se deniega? Se deniega a través de un acto administrativo y un acto administrativo fundado. Esto es tremendamente importante porque no basta con mencionar simplemente que no se tiene la información, o sea, no se va a entregar porque aplica una causal. Tengo que explicar de qué manera esa causal constitucional y legal de denegación está concurriendo y de acreditarla. De esta forma, yo voy a poder entender que mi denegación se encuentra justificada. Esto es muy importante porque, para efectos de responsabilidad, si yo no entrego una información, la deniego, por ejemplo, la persona reclama a través de un amparo ante el Consejo para la Transparencia y el Consejo después determina que la información debió ser entregada, que era pública y no aplicaba la denegación, si yo denegué fundadamente, lo que va a disponer el Consejo es entregue, pero no va a perseguir responsabilidades. Por ejemplo, multas a la Jefatura Superior del Servicio. Si es que en cambio la denegación no fuera fundada, no me apoyara en una explicación clara, completa y demostrable de de la causal que estoy invocando, la denegación es infundada y por ende, además de exigirme que entregue la información que era pública, va a iniciarse un procedimiento disciplinario en contra de las personas que fueron responsables y en particular un sumario para poder aplicar multa a la Jefatura Superior del Servicio. Por lo tanto, para denegar es indispensable que yo fundamente un acto administrativo en alguna de las causales que estaban en la Constitución, como causales de reserva o secreto, y que la ley ahora, la ley de transparencia, precisa un poco más, detalla un poco más, pero siempre dentro del paraguas de estas cuatro causales. En este sentido, por ejemplo, el artículo 21, número 1, al referirse a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, lo indica primero a través de una causal más bien genérica y luego a través de ejemplos en algunos literales. En esta causal genérica, cuando la publicidad, la comunicación, el conocimiento de esa información afecta el debido funcionamiento, el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, ya por sí solo ese hecho, si logro demostrarlo, aun cuando no esté dentro de las situaciones que particularmente se describen después en este numeral, aun cuando no esté dentro de esos casos, si es que logro demostrar que al entregar se está afectando el debido cumplimiento de esas funciones, es admisible una denegación. Aquí, por lo tanto, podemos entender que en esta parte del numeral hay en sí misma una causal genérica de denegación. En el caso de los literales que tienen este numeral 1, se especifican situaciones un poco más definidas donde se entiende que hay afectación del debido cumplimiento. No son las únicas, de hecho, la parte inicial de este numeral habla de que son situaciones que particularmente afectan el debido funcionamiento del debido cumplimiento del servicio, no necesariamente son las únicas. Y aquí se menciona, por ejemplo, si es que yo entrego y eso va en desmedro de la prevención, investigación o persecución de un crimen o simple delito, o se trata de antecedentes necesarios para defensas jurídicas o judiciales. Si es que hay una investigación en curso y al entregar se afecta el resultado de esto, obviamente es una justificación suficiente al demostrarla para poder denegar. También se produce o se permite esta denegación fundarla tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política. En este sentido, aquí lo que ocurre es una reserva temporal. Mientras esté pendiente ese antecedente o la deliberación que es previa a esta resolución medida o política, mientras todavía no se haya terminado de tramitar o de tomar la decisión, en ese periodo se puede establecer la reserva. ¿Por qué? Porque agrega,
sin perjuicio que los fundamentos de aquellas, la resolución, la medida o la política, sean públicos una vez que sean adoptadas. Es decir, si a mí me piden una información, por ejemplo, un borrador de una resolución, obviamente todavía no está totalmente tramitado y podría yo decir, lo voy a denegar por el 21 número 1 porque aún está pendiente la deliberación. Pero cuando se dicte ese acto y se publique y comience a regir, esa información pasa a ser pública junto con todos sus antecedentes. En el caso de la letra C del número 1 del artículo 21, aplica esta denegación tratándose de requerimiento de carácter genérico. Pide de manera muy vaga la información o están referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Entonces ahí esta causal se debe acreditar. Esto es muy importante de demostrar que efectivamente, por ejemplo, el número de documentos que se está pidiendo es elevado. O sea, tiene que haber un cálculo estimado de cuántos documentos. Y calcular también cuánto personal tengo disponible para poder responder o elaborar la respuesta y en atención a su carga de trabajo, cuánto tiempo estimado demorarían en tener todo completo. A partir de todo ese análisis que debe quedar en la denegación, se puede justificar correctamente esta causal. La segunda causal constitucional apunta a la afectación de los derechos de las personas. Y en ese caso, este 21 número 2 de la Ley de Transparencia no es lo mismo que el derecho de oposición, que está en el artículo 20. En el artículo 20 se está reconociendo con el derecho de oposición un derecho subjetivo a un tercero, que le permite justificar una oposición para que se entregue información que lo podría perjudicar en sus derechos. Ahí quien debe justificar es ese tercero. En este caso, en el artículo 21, lo que se dispone son potestades para el órgano público y por ende, quien las ejerce es el órgano público y quien justifica es el órgano público. Una de ellas es la que estoy mencionando, donde es el propio servicio el que dice, yo considero que esa entrega de la información afecta a los derechos de personas. Y en esa situación es el órgano que va a denegar el que debe justificar las razones por las cuales se considera que está afectándose derechos al momento de entregar la información. También, a modo ejemplar, aquí indica que entre otros derechos pueden ser los relacionados con su seguridad, la salud, la esfera de la vida privada, derechos de carácter comercial, económico. Aquí es muy frecuente que exista eh, justificación para denegar cuando se solicitan datos personales de terceros. Ahí entran en una situación de conflicto, intereses, y se puede justificar una denegación bajo esta disposición. En el numeral 3 está la causal de la seguridad de la nación. También a modo ejemplar se menciona que existirán estas situaciones, por ejemplo, cuando se refiere a la defensa nacional o a la mantención del orden público o la seguridad pública. Si es que ese órgano considera que la entrega afecta a la seguridad de la nación, deberá justificar de qué manera se está, por ejemplo, afectando la defensa nacional con esa entrega. Ahí el ejemplo típico que se menciona son solicitudes que se pueden denegar cuando, por ejemplo, piden las contingencias militares, o sea, cuánto es el contingente militar en una zona, o el armamento, en fin, temas más bien estratégicos y que pueden involucrar a la seguridad de la nación. Y la cuarta causal apunta también a un concepto jurídico indeterminado, al igual que la seguridad de la nación, que es el interés nacional. Y este interés nacional, por ejemplo, va a estar apuntando ya no temas de defensa, de orden público, sino más bien a, por ejemplo, situaciones de salud pública. Típico ejemplo, la pandemia, por ejemplo. O las relaciones internacionales, cuando hay una negociación, o los intereses económicos o comerciales del país, cuando hay una suerte de negociación por un tratado y
y si se ventila la información en el periodo que está negociando, se puede ver afectado el interés nacional detrás. Entonces, son situaciones también que deben ser acreditadas caso a caso para determinar si concurre o no el mérito suficiente para la denegación. Y la ley agrega un numeral 5 que en rigor no es una nueva causal, que por ende sería contraria a la Constitución, que dispone solamente 4. Lo que hace es reconocer una situación temporal. ¿Qué pasa con aquellas informaciones o datos que fueron ya considerados reservados secretos a través de una ley de quórum calificado, que es lo que establece el artículo octavo, y de acuerdo a las causales que establece la propia Constitución? O sea, si ya no es, la reserva del secreto no está en la ley de transparencia, sino que está en otras leyes, también tendrá que aplicarse la reserva del secreto en esos casos. Reitero, acá no se está inventando una nueva causal, porque esa otra ley tiene primero que ser dictada con quórum calificado, o se entiende, si es anterior a esta ley de transparencia, se entiende que cumple con el quórum, hay una norma transitoria al respecto, y además la razón por la que se establece la reserva de secreto en esa otra ley tiene que ser alguna de las causales, de las 4 causales que están en la Constitución. Si establecer la reserva de secreto por una causal distinta, esa otra ley es inconstitucional.